Hola, bienvenidos a su podcast El Reto del Aula por Rachel Challenge México. Y el día de hoy quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas de tomar la iniciativa para iniciar una reacción en cadena? ¿Listo para aprender nuevas técnicas que te permitan desarrollar la inteligencia emocional en tus estudiantes? Quédate aquí. Esto es El Reto del Aula, un podcast de Rachel Challenge México. ¡Comenzamos! El día de hoy nos acompaña el equipo de instructores de Rachel Challenge México, Mitch y Jackie. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Mazo, gracias. Muy bien, gracias. Chicos, nosotros en Rachel Challenge tenemos un nombre o un término que es el de primer iniciador, que de hecho así se llama nuestro podcast número 9 del día de hoy, que es primer iniciador. ¿Para ustedes qué es eso? El primer iniciador para mí es tomar la decisión de ser el primero en hacer algo, el tomar la iniciativa de comenzar algo y la valentía de ser la primera persona en hacerlo. Sí, igual que Mitch, es la primera persona en realizar alguna actividad o hacer alguna acción. En Rachel Challenge decimos que ser el primer iniciador es ser esa persona, como bien ya dijeron ustedes, que toma la iniciativa, pero que tiene la confianza y tiene la valentía de atreverse a hacer lo que tal vez otras personas no hacen. O que aunque tengamos el miedo, con todo y el miedo, sepamos actuar y tomar esa decisión de decir, yo lo hago. Para ustedes, ¿en qué momento han vivido como un primer iniciador? Una anécdota donde digan, ¿sabes qué? Una vez yo tenía miedo de esto, pero me atreví, me di cuenta que era muy bueno para lograrlo, entendí la valía de ser un primer iniciador. Fíjate que yo en la universidad, no sé por qué me gustaban mucho las exposiciones. Me gustaba mucho hablar enfrente de los demás compañeros y era el primero que tomaba la batuta, ¿no? Me toca, yo hago la introducción, yo empiezo a hablar, bla, bla, bla. Y era algo que yo disfrutaba y que no lo tomaba en cuenta como primer iniciador, lo hacía porque me gustaba, pero me di cuenta después que es el atreverse, el tomar la valentía de hacer algo que los demás a lo mejor no quieren hacer, ¿no? Yo en una ocasión estaba en el transporte público, en el camión, y observé que había una persona que estaba pidiendo dulces. Bueno, más bien estaba vendiendo sus dulces, pero estaba pidiendo ayuda porque esta persona era muda, no podía hablar y estaba en lenguaje de señas, ¿no? Toda la gente en el camión estaba con sus celulares y lo estaban ignorando. En ese momento sentí mucho miedo porque yo sabía que podía ayudarle. O sea, yo sé lenguaje de señas y dije, le entiendo perfectamente y sé que mi voz le puede servir. Pero me quedé ahí sentada un rato y nada más lo observaba y sentía como esa pequeña necesidad de ayudar. Y me sentía mal por él porque nadie le hacía caso, pero de ahí no hacía más. Me costó mucho trabajo levantarme de mi asiento, pararme y alzar mi voz y decir, señores pasajeros, la persona tiene un mensaje para todos nosotros. En cuanto yo creo que observó pues el cambio de que habían personas en el teléfono y miraron hacia el frente, la persona voltea y ya le dije, hola, ¿cómo está? Y empecé a platicar, ¿no? Y ya le dije que yo le ayudaba a traducir. La persona comenzó súper emocionada. Lo hice, traduje, la persona pasa con sus dulces, todo el mundo le da dinero. Y en ese momento sentí una paz, una tranquilidad inmensa de tener todo el miedo inmenso de pararme. Dije, al menos hice una hora buena, ¿no? Al día. Termina, el señor sigue agradeciendo, pues él como que sacado de onda, se baja y ya me bajo del camión. Para mí eso fue ser primer iniciador de algo, porque tenía miedo, una, a que me rechazaran, a que me siguieran ignorando pues con sus teléfonos, y tenía miedo en el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán? Que esta chica está muy loca al pararse enfrente del camión y al dirigir unas palabras a desconocidos. Para mí eso es ser primer iniciador y sí me ha pasado. Sí, como bien dicen, queda claro que ser un primer iniciador en Rachel Challenge es ser la persona que se atreve. Aún y tengamos miedo, aún y tengamos expectativas distintas,
Ser la persona que se atreve, eso significa ser primer iniciador. En Rachel Challenge hay 3 cosas que nosotros creemos que nos limitan a la hora de ser primer iniciador. Una de ellas es el miedo al rechazo. ¿Alguna vez ustedes han tenido ese miedo al rechazo que los limite a ser un primer iniciador? ¿O cómo lo han vivido o qué han visto en sus alumnos respecto a esta primera barrera que nos pone para ser el primer iniciador? Definitivamente sí. Sí, he tenido miedo al rechazo, a que digan, ¿sabes qué? No nos gusta tu idea, no nos gusta lo que estás haciendo. Pero yo lo veo de la siguiente manera, o sea, si no te atreves a hacerlo, pues ya el no ya está. Entonces ya no tienes la probabilidad de explorar si llega un sí o un no. Sí, pues siempre se ve el miedo en todas las personas, ¿no? Creo que quienes de los que nos están escuchando alguna vez no han tenido miedo a algo, a lo más absurdo incluso. Y quiero también decirles que el miedo siempre es un limitante, ¿no? A las cosas que quieres atreverte a hacer. Yo lo veo en mis alumnos en cosas tan pequeñitas como, por ejemplo, una participación, el decir presente en las asistencias. En ocasiones dicen, presente. Y dices, no te escuché. También esa es una parte, a lo mejor no sabes si tu alumno le da miedo el que alcancen a escuchar su voz muy fuerte o que los demás piensen que por contestar un presente hagan algún comentario negativo, ¿no? Todos lo vemos en las cosas más mínimas. Todos tenemos miedo y ahí el reto de hacer que ese miedo no se vuelva un limitante, sino una motivación, ¿no? Ahora, nosotros lo hemos dicho en episodios anteriores, no hay cosas ni muy grandes ni muy pequeñas, todas son muy importantes. Y muchas veces hasta un simple hola es ser un primer iniciador. ¿Cuántas veces hemos visto una persona que se nos hace interesante? No sé, los que han tenido por ahí suerte, que han visto a un futbolista o algún artista en la calle y que lo ves y que nomás le haces, ahí va fulanito de tal. Y no te animas a decirle, hola, ¿me puedes regalar la foto? O en los pasillos de nuestro trabajo, que vemos que llega una persona nueva, que tal vez todavía no se adapta muy bien y que lo vemos que a veces está solitario y que no nos atrevemos a ese, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Al acercarte, a ser ese primer iniciador que propicie que la persona se sienta más cómoda. Y es muchas veces por esta primera parte que vemos que es miedo al rechazo. Porque, bueno, a mí sí me ha pasado de que digo, híjole, es nuevo. Y a veces hago prejuicios en mi cabeza de que se ve medio sangrón. ¿Qué tal si le digo hola y ni siquiera me lo responde? Entonces, esa valentía de tomar una acción tan pequeña como un hola también es parte de ser un primer iniciador. ¿Ustedes qué piensan? Sí, creo que el miedo siempre va a estar presente y creo que también hacemos más grande el drama, se puede decir, de decir, oye, pero es que si no le caigo bien, ¿qué va a pasar si no le caes bien? Simplemente esa persona no era para ti y ya. O sea, no tenemos por qué, no tenemos la obligación y ellos tienen la obligación de llevarnos bien con todos. Simplemente, si no te contesta el hola es porque pues no quiere y ya, no pasa nada. Sí, todo eso se va de la mano. Yo siempre digo, si tienes miedo es porque a lo mejor nos falta un poco más de valentía. Y si no hay valentía y todavía existe miedo es porque tenemos miedo al rechazo de alguien o siempre estamos a la expectativa del qué dirán los demás, ¿no? Y cuando nos olvidamos del qué dirán los demás es cuando surge esta valentía, es cuando surge esta iniciativa. Lo he visto mucho en mis alumnos y algo que me gusta de ciertas actividades que hace el programa es que precisamente vienen unos listados de acciones pequeñitas que podemos hacer para tomar esa iniciativa desde, oye, hoy te reto a ti, alumno, que vayas con un alumno nuevo de otro salón y le preguntes cómo está, lo hagas amigo. Hoy te reto que durante el recreo te acerques a una persona que está solitaria. Hoy te reto, siempre hay que retar a nuestros alumnos a acciones mínimas que no requieran cuestiones materiales, simplemente esta parte de la iniciativa en cada uno de ellos, ¿no? Igual si quieres ahorita en un ratito más le hago una visión para que vean la lista y podemos compartírsela unas que otras frases para que algunos maestros que nos están viendo las puedan utilizar durante su aula, ¿les parece? Muy bien. Sí, claro, claro. La otra limitante que nosotros en Rachel Challenge encontramos es el que a veces hacemos una evaluación negativa sobre nosotros mismos.
¿sabes qué? No voy a iniciarlo yo, no voy a tener esa iniciativa porque no me creo capaz. Porque siento que si yo lo hago va a salir mal. ¿Les ha pasado de que alguna vez ustedes mismos hayan hecho una autoevaluación negativa que les haya limitado a ser este primer iniciador? Sí, también. Es algo que siempre está presente y más cuando estás enfrente de un grupo que dices, pero ¿cómo yo voy a guiar y cómo me van a seguir a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y yo creo que más allá de preguntarse el por qué, debería ser el para qué. ¿Para qué quiero que me sigan? ¿Para qué quiero estar enfrente de ellos? ¿Para qué quiero iniciar esto? No el por qué. ¿Y por qué van a pensar de mí esto? ¿Para qué? Bueno, a mí me pasó con la anécdota que les acabo de contar del autobús. A mí me pesaba mucho el qué diría la gente, incluso que yo no conocía, ¿no? Y que ahora me pongo a pensar y digo, a veces es absurdo porque ya no los iba a volver a ver, quizá. Pero es tanto el miedo y tanto que te gana el pensar que la otra persona te va a etiquetar por alguna palabra mal dicha o bien dicha. Y me imagino que todos los estudiantes, en específico la adolescencia, porque yo me acuerdo mucho cuando era adolescente, siempre que estoy en grupo con los alumnos, me viene la idea de cuando yo tenía su edad, ¿no? Te da miedo mostrarte tal y como eres, te da miedo el, el accionar como te nace y como a lo mejor de manera cursi dice te dicta tu corazón, por el miedo a que las demás personas te etiqueten de una manera. Ejemplo, yo me acuerdo que estaba en la secundaria y con las personas que exponían, yo siempre lo he dicho, a mí me da mucho nervio exponer en clase y más cuando estaba en la secundaria. Y me daba miedo que dijeran, ay, qué tonta, ay, no aprendió nada, qué vergüenza, mira cómo habla. Y era más mi imaginación en mi mente. Y ahora como instructora noto que hay muchos alumnos así en tu salón de clases, que les falta esta pequeña iniciativa por el miedo al qué dirán. Pero también ahí es un papel muy importante para los maestros el darte cuenta lo que está pasando en tu aula y qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? Porque si ves que a lo mejor esa alumna, sea 1, 2, 3, 5, 7, o hay quienes tienen hasta 10 alumnos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sabes qué? Pues empiezo a mejorar mi ambiente de aula. Si a lo mejor se prestan a opiniones negativas, hacer que esas opiniones negativas se vuelvan positivas, ¿no? Y es parte de episodios que ya hemos hablado acerca de buscar lo mejor en los demás. Igual, hay que empezar a propiciar ese ambiente que sea positivo para que esa persona que le está costando trabajo tener la iniciativa se sienta en un ambiente cómodo para poder hacerlo. Mira, yo les voy a confesar algo y hasta me da risa, porque tiene que ver con justo lo que estamos haciendo ahorita. Yo al inicio no quería participar de este podcast, la verdad. Y no era porque no me gustara la idea, no era porque no me gustara hacer esto, sino porque tenía una autoevaluación negativa muy fuerte hacia mí. Yo constantemente detecto que cuando hablo y estoy emocionado de lo que estoy hablando, de repente empiezo a hablar mucho más rápido y las palabras a veces no se me entienden o las digo con alguna letra de más o algo así. Y la verdad era que me daba un miedo muy grande el que quedara grabada alguna palabra así donde yo me equivocara y que la gente se burlara, decir, ah, mira, ni siquiera sabe hablar. Sin embargo, hubo personas, y les agradezco a ustedes, que estuvieron atrás diciéndome, no, sí puedes y atrévete y yo sé que vas a hacer las cosas bien y van a salir bien. Entonces, también a veces para ser un primer iniciador, no es propiamente que tú hagas la acción, sino que ustedes ayuden a las demás personas a atreverse o animarse. Porque en mi caso eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo el tenerlos ustedes de respaldo, de decir, sí puedes, sí hazlo. Y yo, ustedes ahí fueron los primeros iniciadores de que yo tomara una mejor actitud hacia este reto que implicaba para mí este podcast. Y creo que como docentes muchas veces podemos ser ese primer iniciador, de decir a tu alumno, no, sí puedes. Y no te compres la idea que ya la autoevaluación que tú mismo te hiciste, sino sí puedes. Y yo confío en ti y yo sé que las cosas las vas a hacer muy bien. Y creo que esa también forma parte de ser un primer iniciador, porque tú estás iniciando este término que nosotros llamamos en Rachel Chan una reacción en cadena. Un acto pequeño desencadena en cosas más grandes. Entonces yo creo que
que es parte también de, ¿o ustedes qué piensan? Definitivamente. Y tuviste la valentía, que es el tercer punto que tenemos de por qué no lo hacemos, ¿no? Tuviste la valentía de hacerlo y aquí estás y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Y digo, el término que usamos aquí en valentía, sí ya hablamos de atreverte, pero también viene muy acompañado de la mano con el no quedarte pensando de que otra persona lo va a hacer. Muchas veces no actuamos porque creemos que otro lo va a hacer. Ah, ¿sabes qué? Yo no lo hice porque seguramente Jackie va a salir adelante y ella lo va a hacer antes que yo. Entonces la valentía es decir, me siento capaz, tengo la confianza, tengo el apoyo de mis compañeros o de las personas que están detrás de mí. Entonces, con valentía no espero a que alguien más lo haga, lo hago yo de inmediato. Y el tema de valentía también lo vamos a tomar en algún punto en un futuro. Pero yo lo que les digo a mis alumnos, bueno, les hago la pregunta, ¿cuál crees tú que es mi superhéroe favorito? Hablando un poco de la valentía. Y todos empiezan, no, pues Superman, Iron Man, Capitán América. Les digo, ninguno de esos. Mi personaje favorito, mi superhéroe favorito es el Chapulín Colorado. Incluso lo tengo ahí de portada en mi celular. Dicen, ¿pero por qué? Pues el Chapulín Colorado no tiene los superpoderes de invisibilidad, invencibilidad, superfuerza. No tiene esos superpoderes como los demás superhéroes, como Superman, digamos. Tiene superfuerza, es invencible y pues no tiene miedo a hacer las cosas. El Chapulín Colorado siempre hace las cosas con miedo. Si te das cuenta, en todos los capítulos del Chapulín Colorado hacía las cosas con miedo, pero las hacía. Ahí va la valentía. Y era el primer iniciador de decir, yo me pongo enfrente de todos y yo los ayudo a pesar de que me esté muriendo de miedo, ¿no? Y es muy importante el quitar en nuestras mentes el qué pasaría si, porque desde que yo soy pequeña he escuchado el qué pasaría si lo hubieras hecho. Y se siente tan feo ver que a veces entregas todas tus ideas o entregas todas tus acciones de querer hacer el bien por alguien y otra persona lo hace por ti. Creo que esa es la sensación más fea que puede pasar porque en alguna ocasión me ha ocurrido, yo que soy muy miedosa, me abunda más el miedo y se vuelve un límite que me quedo yo sentadita observando cómo las otras personas hacen lo que yo quería hacer. Y creo que eso es lo más feo que puedes hacer antes que atreverte y antes que tener esta valentía, ¿no? Y creo que de esto se trata ser un primer iniciador. Eliminar todos estos límites que te pueden hacer acercarte a otra persona o mostrarte tal y como eres. Sí, y me gustaría pasar ahora sí, Jackie, a esta parte de la lista para ustedes maestros, para los adultos también, que lo podemos aplicar con nuestros hijos, los que ya son papás, de estos tips que nos pueden ayudar a fomentar precisamente en los niños, en los adolescentes, esta valentía, esta confianza, estas ganas de querer tomar la iniciativa. ¿Te gustaría leernos esta lista que preparamos de retos pequeños que ellos pueden ir haciendo? Que igual la vamos a dejar la lista completa en los comentarios para que ustedes la puedan de ahí copiar. Claro que sí. Mira, la primera, a veces les decimos a los estudiantes que busquen otro estudiante que por lo regular está solo y se presenten. Simplemente se digan su nombre. Hola, mi nombre es Jackie. ¿Cómo te llamas? Ah, fulanita de tal. Oye, ¿qué te gusta? Y de ahí que surge una conversación. Todos sabemos que a veces el hola nos cuesta mucho trabajo al momento de dirigirnos a otra persona. La otra, sonríe y haz contacto visual a alguien y dile hola mientras ves a la gente en los pasillos. Muchas ocasiones queremos saludar a todo mundo, pero luego pensamos que otras personas van a decirnos de cosas por hablarle a gente desconocida, ¿no? O saludar a gente desconocida. La siguiente es pregunta a tu profesor a quien le vendría bien un tutor. Haz una diferencia en la vida de otro estudiante invirtiendo un poco de tu tiempo. Ejemplo, me acerco con un maestro y le digo, maestro, ¿en alguna ocasión ha visto que algún estudiante necesite de algún amigo? No, pues sí, mira, me gustaría que platicaras un poco con fulanito de tal grado. Siguiente, niégate en hablar cosas negativas sobre las personas por un día entero. En ocasiones estamos tan envueltos en cuestiones negativas que ya se nos hace una costumbre, ¿no? Hablar mal del otro. Entonces, si por un solo día lo dejo de hacer, estoy contribuyendo a esta pequeña iniciativa.
Siguiente, abraza a un miembro de tu familia o un amigo todos los días durante toda una semana. Son pequeñas cosas que podemos hacer sin cuestiones materiales que nos ayudan a fomentar estas partes de la iniciativa. Y bueno, vienen más, pero igual en la caja de comentarios hay que venga el enlace. Sí, ahí les vamos a poner más iniciativas que pueden tomar los chicos, que son sencillas, que si se pueden dar cuenta, simplemente requieren de su tiempo y de la disposición de los alumnos o de los hijos que tengamos en casa. Y pues les vamos a dejar muchas más que les van a ayudar a desarrollar a los alumnos esta parte de la iniciativa, de ser un primer iniciador, como lo nombramos en Rachel Challenge. Chicos, ¿me podrían platicar acerca de la dinámica radioactivo? ¿Cómo es que la hacen en sus grupos? ¿Para qué les ayuda en la reflexión de ser un primer iniciador? Sí, mira, bueno, yo lo hago de la siguiente manera. Yo divido el grupo en equipos de 10, los pongo en círculos pequeños que hagan un team back y que se pongan de acuerdo quién quiere ser el iniciador. Una vez que la persona indica quién quiere ser, les comento que se tienen que colocar todos los de atrás en una hilera, perdón, se ponen todos los de atrás de él con los ojos vendados y solamente esa persona tiene los ojos abiertos. Yo les hago un camino en el que pongo conos, vasos, obstáculos o lo que sea. Y esa persona tiene que guiarlos a todos a llegar hasta el final del circuito, pero sin tocar ninguno de estos objetos. La variante aquí es que lo hacen todos con los ojos vendados y saltando en una sola pierna. Solamente la persona de adelante es la que ve y la que guía por dónde tienen que ir. Él es el primer iniciador en decir, ¿sabes qué? Nos vamos por acá, caminamos por acá. Incluso les hago ahí un chanchullo de que les dejo un pasillo muy lejos, completamente solo. Y si ellos captan y se van por ahí, adelante. Tú lo hiciste, tomaste la iniciativa de irte por allá, adelante. Por lo regular, cuando hacen eso, los demás equipos se dan cuenta y van para atrás de ellos. Entonces, el primer iniciador hizo una reacción en cadena. Sí, también hago lo mismo que Mitch. Solamente tú puedes determinar si te quieres vendar los ojos o no los venda los ojos a los alumnos, dependiendo pues cómo los conozcas y cómo sean sus caracteres. No es necesario o tan necesario el vendaje de los ojos. Simplemente hay que estar observando las iniciativas de cada uno de los alumnos. Regularmente durante toda la dinámica, todos aportan algo y todos inician con algo. Ejemplo, desde la primera persona que dirige al grupo, desde la persona que está dentro del equipo, pero que dice, no me siento cómodo con esta estrategia, ¿qué les parece esta otra estrategia? Ahí también él está siendo primer iniciador. Desde la persona que cuida a uno de los integrantes del equipo para que no caiga o para que se mantenga en la misma guía de los demás. Y es importante que durante la reflexión menciones eso, que cada uno de nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos un primer iniciador y que en cualquier momento de nuestra vida se lanza. Y en cualquier momento de nuestra vida actuamos como primeros iniciadores. Y tal la muestra en esta dinámica. Dejas que ellos platiquen, expongan cómo se sintieron, si se les hizo fácil, se les hizo difícil y cómo se les hace más fácil al momento de llegar a una meta, cuando tienes primeros iniciadores o cuando nadie quiere ser primer iniciador. Me gustaría que aunado a esta reflexión que están hablando que tenemos con los alumnos, mencionaran cuál es su conclusión de por qué es importante que un docente, que un instructor, que una persona que está frente a grupo tenga bien asimilado y se atreva a ser siempre un primer iniciador. Primeramente porque pones la muestra, eres congruente y das pie, a que todos los demás alumnos puedan iniciar con cosas. Desde muy sencillo, como decía Jackie, de saludar a alguien más, de recoger un papelito, pero toman la iniciativa y comienzan a ser ellos primeros iniciadores. Y como te dije, y he sido muy, muy renuente con eso, iniciar una reacción en cadena con toda la escuela. Sí se puede lograr. Pues igual como dice Mitch, el ser primer iniciador es el iniciar para una reacción en cadena, que los demás te sigan. Y anteriormente en los demás episodios estuvimos viendo muchos temas y también primer iniciador implica el ser el primero en tomar liderazgo, el primero en ver las cosas positivas en los demás, el primero en hacer alguna toma de decisión, el primero en soñar en grande y que los demás te sigan para que también ellos sueñen en grande. Es muy importante ser primer iniciador porque es la primera persona que influye hacia los demás. Nada más hay que canalizar que
al momento de ser primer iniciador, ¿qué quiere ser? ¿Un primer iniciador positivo o un primer iniciador negativo? Que ahí ya nos vamos a otro tema, pero que también se puede dar, ¿no? Yo lo voy a resumir de esta manera. Para mí ser un primer iniciador es ser la persona que pone el ejemplo. Y como docentes, como instructores, como personas frente a grupo, siempre vamos a un ejemplo, lo queramos o no. Entonces, si a este ejemplo que ya estamos poniendo le sumamos el ser un primer iniciador, nosotros podemos dejar un legado importante en la vida de las personas que nos están observando. Todos nos acordamos de algún maestro que en algún momento fue primer iniciador en nuestras vidas, que nos impulsó, que nos dijo, tú puedes, ten la confianza en ti mismo, que incluso cuando a veces en casa había miedos de que papá nos limitaba a decir, oye, es que esto no lo hagas porque tal vez puede ser peligroso, siempre hubo un maestro que dijo, atrévete, hazlo y ten la confianza de. Entonces, para mí eso es ser un primer iniciador. Y es la invitación que yo tengo para todos los maestros o para todas las personas que estén frente a un grupo o papás que estén en casa, de tomar esta iniciativa, de ser esta persona que es consciente de que ser un primer iniciador va a dejar un legado positivo en la vida de las personas que lo rodean. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias por Gracias. estar aquí el día de hoy. A la audiencia, muchas gracias por su escucha durante estos 9 episodios y nos vemos pronto.